El 1 de diciembre de 1955 sucedió algo que conmocionó a toda la sociedad, aunque en aquel momento nadie pensó que aquel pequeño acto tendría esa repercusión. Una mujer llamada Rosa Parks en Montgomery, Alabama, en Estados Unidos, se negó a levantarse de su asiento. Era una mujer de raza negra y se negó a levantarse de su asiento porque entró un blanco y lo normal era que ella se tenía que levantar e irse a la zona de atrás del autobús para cederle su asiento al blanco, y ella se negó en un tiempo que no hace tanto, estamos hablando de 1955, en una sociedad que se jacta de ser la más libre de todo el mundo, pero una sociedad en la que la normativa era que un negro debería cederle su asiento a un blanco si no había asiento. De hecho, existían asientos para negros, asientos para blancos en los restaurantes, lugares en los que los negros no podían entrar, lugares que no eran apropiados para ellos, etc. Esta mujer se negó y por ello la encarcelaron, fue un escándalo, pero fue la chispa que puso en marcha todo el movimiento de liberación de la esclavitud, todo este movimiento que fue liderado por el famoso Martin Luther King, que acabó siendo asesinado. Todo el mundo sabe quién es el doctor Martin Luther King, pero nadie recuerda a esta mujer, Rosa Parks, que fue la que puso en movimiento con aquella pequeña acción todas estas marchas por la libertad, la liberación de ser libres de la segregación racial en Estados Unidos. Me recuerda mucho a estos versículos que estamos leyendo. Estamos en Santiago en el capítulo 2. Y Santiago amonesta contra la parcialidad, y aquí pone un ejemplo muy concreto, y no está hablando de Montgomery, no está hablando de la sociedad norteamericana, ni de ninguna sociedad humana, está hablando de la iglesia, de la congregación de los justos, y dice esto: si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate aquí en buen lugar, o le decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis entre vosotros mismos distinciones y venís a ser entre vosotros jueces con malos pensamientos? Está hablando de la Iglesia de Jesucristo. Puede que hoy en día este tema de las razas no sea tan fuerte, tenemos mucho cuidado, hay cosas que están muy mal vistas en nuestra sociedad, el racismo es una de ellas, la desigualdad, etcétera, etcétera, pero no es cierto que sí que existe en muchos de nuestros círculos y a veces en nuestra propia cabeza y en nuestro corazón el clasismo, quizá no el racismo, pero sí el clasismo, que hacemos distinción de personas según su clase social, según el dinero que tengan. Parece que hasta es normal, existen clases, existen categorías. No es cierto que somos muy dados a acercarnos a aquellos que son famosos, a aquellos que tienen una clase social más distinguida, y quizá somos más reacios a acercarnos a aquellos que por su aspecto no son tan agradables o no son tan atractivos. En esta línea de devocionales en la que estamos abundando en esto que Santiago nos enseña, nos amonesta en contra de la parcialidad, hoy hablamos de esa distinción, la clase social, para decir que lo que más importa no es tu clase social, lo que más importa no es la clase social del que está a tu lado, del que pueda entrar, del que te encuentres, lo que importa es la clase espiritual que tú tengas. Y te invito en esta mañana como maná del cielo, maná espiritual para tu vida, para tu corazón, que consideres estos versículos en los que Santiago dice: si en nuestra congregación entra alguien cuya clase social es más preeminente que la de otro, y tú eres más dado a darle un lugar privilegiado a esta persona en base a su clase social, estás mostrando cuál es tu clase espiritual. Nuestra clase espiritual depende y se muestra en cómo tratamos a los demás. Una vez más se hace real lo que Jesús dijo, que amar a la persona que está a nuestro lado refleja realmente nuestro amor por el Señor. Por lo tanto, hoy es una invitación de nuevo, y lo será en los próximos días, basándonos en esto que Santiago escribe aquí. Es una invitación a mirar nuestro entorno, mirar lo que sucede en nuestra vida real, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en tu trato con los demás, examinarlo y mostrar así cuál es tu clase espiritual. Que así sea en este día, que tu clase espiritual sea visible en tu trato hacia los demás. Que Dios te bendiga.